Hoy vamos a tocar el tema vinculado a la relación que existe entre la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas. Para esto vamos a arrancar diciendo, un momentito, ¿se ve la imagen? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, va la imagen con esta pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de enfermedad periodontal? Y hablamos de una de las enfermedades más comunes de la humanidad y responsable de la mayor pérdida de piezas dentarias en adultos. A tal efecto, observen ustedes que eso está refrendado en esta imagen, donde efectivamente observamos que el 20% de mayores de 60 años en la actualidad se consideran que son edéntulos, es decir, no tienen ninguna pieza dentaria en la boca. Y por otra parte, el 50% de adultos mayores presentan pérdida dental grave. Es decir, cuando decimos pérdida dental grave, como ven allí, estamos hablando de una pérdida dental de no menos de 16 piezas dentarias. Pero además, estamos hablando de una enfermedad, como observan acá en esta cifra, que tiene aproximadamente 750 millones de personas, es decir, la padecen 750 millones de personas, pero además el detalle es que aparecen esas 750 millones de personas presentando el cuadro más grave, es decir, los cuadros severos de enfermedad periodontal. Y en el mundo se consideran que 3 de cada 10 adultos mayores presentan pérdida de inserción de 6 milímetros o más. Ya estaríamos hablando de un cuadro periodontal importante cuando hablamos de 6 milímetros o más, por supuesto. Esta es una enfermedad oral que ha recibido una considerable atención hace unas décadas atrás, pero en los últimos tiempos ha venido surgiendo un nuevo entendimiento de la misma. Por una parte tenemos las causas microbianas, por otra parte tenemos el mecanismo de destrucción muy propio de esta patología sobre los tejidos periodontales. También tenemos que considerar el efecto que tiene el huésped en la expresión de la enfermedad periodontal y todo eso, además sumado al impacto que la enfermedad periodontal tiene en la actualidad en la salud general. Bueno, estos puntos que les mencioné, o sea, por un lado, las causas microbianas, por otra parte, los mecanismos de acción que tiene la enfermedad respecto de cómo destruye los tejidos periodontales, la forma en que se expresa el huésped, es decir, el efecto que tiene el huésped en la expresión de la enfermedad, todo esto realmente es importante porque es lo que ha ido generando y ha ido despertando el interés de la investigación, particularmente de la enfermedad periodontal. Por ejemplo, respecto de la causa microbiana, yo ya les decía la otra vez cuando hablábamos de etiología, sobre todo en los últimos tiempos, ha ido cambiando desde hace tiempo atrás el concepto de que solo el acúmulo de bacterias era suficiente para provocar este tipo de patologías. Es decir, los medios, las nuevas metodologías, los nuevos procedimientos para el reconocimiento de elementos bacterianos, nos ha ido dando la certeza que no es solo el acúmulo de bacterias, sino de qué tipo de bacterias son las que aparecen eventualmente en el sitio de la infección. Sabemos que hoy podemos reconocer a la llamada placa específica como parte de la etiología de la enfermedad periodontal, no aquella vieja teoría de la placa inespecífica. Hoy hablamos de la placa específica. Entonces, esto lógicamente ha ido desarrollando esa metodología
de ir investigando cada vez más respecto de la causa microbiana y se la ha ido dilucidando cada vez mejor, por supuesto. Pero por otro lado también la manera en que la enfermedad ataca a los tejidos. Por eso hablamos del mecanismo de destrucción de los tejidos por parte de esta patología. Hoy se tienen mucho más certezas, mucho más conocimientos respecto de cómo tanto las bacterias, pero particularmente los productos que se generan justamente por la actividad de estas bacterias, son los que van a ir provocando las distintas alteraciones de los tejidos de soporte dentario, es decir, los tejidos periodontales. Pero por otro lado, hablamos también de el efecto que tiene el huésped en la expresión de la enfermedad periodontal. ¿Por qué decimos eso? Porque acá tenemos que hablar de un término que es el de susceptibilidad. La susceptibilidad es muy importante de tener en cuenta cuando hablamos de enfermedad periodontal, porque vamos a notar nosotros que no todas las personas, no todos los individuos van a hacer la misma o van a hacer finalmente la enfermedad periodontal, más allá de que muchas veces tienen los elementos desde el punto de vista microbiano, por ejemplo, que estén presentes en el lugar. Pero si el huésped, es decir, si el enfermo, si el individuo no es susceptible, muchas veces la enfermedad no se produce directamente o se produce en un grado menor a aquella persona o aquel individuo que realmente tiene la susceptibilidad para hacer la enfermedad periodontal. Por eso hay un viejo axioma en periodoncia de antiguos libros que habla de que la enfermedad periodontal no lo hace quien quiere, sino quien puede. Es un poco lo que trata de explicar esto que estoy diciendo ahora. Porque ustedes van a ver, muchas veces se van a encontrar con pacientes que aparentemente tendrían todos los factores de riesgos locales, por ejemplo, como para desarrollar un cuadro periodontal, digamos, mucha cantidad de elementos, gran cantidad de cálculo dentario, por ejemplo, y sin embargo, a la hora de realizar los estudios de diagnóstico correspondientes al reconocimiento de la patología, no nos vamos a encontrar con que ésta esté totalmente desarrollada. Bueno, de eso, por favor, si cierran todos los micrófonos, les voy a agradecer. De eso se trata justamente cuando hablamos de susceptibilidad. Y por eso en este ítems hablábamos de el efecto que tiene el huésped en la expresión de la enfermedad. Va a depender de eso, de la expresión de la enfermedad, de que se dé la enfermedad y si se da, de qué manera se va a dar. Si es una enfermedad que se da de manera rápida, expeditiva, o es una enfermedad que va a ir muy lentamente avanzando o incluso puede ir teniendo periodos en que directamente se detiene su avance. O sea, todo eso depende, reitero, de este detalle que habla de la susceptibilidad del huésped. Bueno, todo esto lo que habíamos dicho que tiene un impacto en la salud general, porque entender una compleja interacción que se da entre una infección crónica, como es la enfermedad periodontal, y determinado tipo de patologías de orden sistémico, muchas de ellas graves, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, ha llevado justamente a la aparición de una nueva forma de pensar o de pensamiento respecto de la enfermedad periodontal en lo que tiene que ver a su relación con la salud general. Entonces, nos preguntamos si puede la enfermedad periodontal ser o no un punto de partida de alteraciones en otros sitios del organismo o por qué. Y esa es, digamos, la primera explicación que tenemos que comenzar a desarrollar. Es decir, ¿por qué hablamos de una enfermedad aparentemente de localización exclusivamente bucal y que pueda llegar a tener repercusiones en otros sitios del organismo? Porque literalmente estamos hablando de una infección crónica que involucra destrucción de todo lo que es el aparato de soporte dental. Bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando entonces primero de un cuadro infeccioso inflamatorio
eh, lo cual genera una muy fuerte respuesta del huésped. Decía recién, se producen, cuando hay respuesta del huésped, lógicamente va a haber la producción de una gran cantidad de sustancias, de productos propios del cuadro inflamatorio. Estas son las llamadas citoquinas inflamatorias, son, además de esto, son enzimas y productos bacterianos de distintas características. Todo esto conforma genéricamente a la citoquina inflamatoria, ¿verdad? Y esto es lo que básicamente va a llevar a la producción de la destrucción del periodonto, porque lógicamente se van liberando en el fluido gingival todos estos elementos, todas estas sustancias, y eso también puede llegar a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos acá como punto de partida justamente el surco gingival con toda esa cantidad de elementos que acabo de mencionar, que comenzamos hablando de bacterias, pero que estas bacterias, lógicamente, van a ir provocando de a poco ese grado de alteraciones, esa producción de sustancias que luego pueden llegar a distribuirse a otras zonas del organismo y provocar justamente todo ese tipo de alteraciones. Ahora, esto no es nada nuevo, como ven acá, hace ya muchísimo tiempo, en siglos atrás, acá hablamos de 3.500 años, ya médicos egipcios sabían o de alguna manera vinculaban infecciones bucales con situaciones que podían complicar la salud de otra parte del organismo. O sea que no es un principio nuevo, fíjense, ya de alguna manera, solo en teoría, aquella gente suponía que algún cuadro que podía comenzar en la boca podía llegar luego a manifestarse también en otros sitios. Eh, ya mucho más acá en el tiempo hablamos de la IFD, o sea, la infección focal dentaria, un concepto que surge hacia fines del siglo XIX. Miller, un odontólogo americano que trabajaba en el Instituto Koch, es quien desarrolla esta teoría, incluso tiene algunos libros publicados al respecto de aquel tiempo, donde mencionaba la muy posible vinculación de determinado tipo de infecciones que se daban en la boca y que podían llegar luego a trasladarse a otras partes del organismo. Luego, otro investigador, en este caso un inglés, Miller era un americano, en este caso un inglés, que es William Hunter, que unos años después abona esta teoría, incluso toma como punto de partida los estudios, los trabajos que había hecho Miller unos años atrás, y comienza también a desarrollar la teoría de lo que justamente él quien le pone el nombre de infección focal dentaria, porque ya especifica que su origen básicamente eran las piezas dentarias. Las infecciones que los dientes podían llegar a provocar en la boca podían transmitirse a otras partes del organismo y ya de alguna manera esboza algunas teorías respecto de cómo podría llegar a través de la sangre este tipo de elementos microbianos. Esa es la teoría de Hunter, que fíjense ustedes que empieza a tomarse en cuenta ya por los principios del siglo XX, por eso hablamos de 1900, y se mantiene relativamente vigente hasta los años 50. Como ven acá, este concepto se mantuvo desde principios del siglo XX hasta 1950 aproximadamente. El tema es el siguiente, durante todo ese lapso, hablamos de más de 40 años, eh, tomando estos conceptos, se consideraba que ante determinadas situaciones que no eran fácilmente, digamos, diagnosticadas en cuanto a sus orígenes, eh, tanto odontólogos e incluso médicos sugerían directamente la eliminación de focos infecciosos bucales, con lo cual, lógicamente, durante mucho tiempo se tuvo a la práctica de las exodoncias indiscriminadas como parte de un tratamiento básico para todo esto, ¿no? El tema es que no se comprobaba fehacientemente si determinado tipo de patologías de orden general
en realidad eran consecuencia o no de situaciones bucales. Ya se generalizaba totalmente la idea y eso, como dije, trajo como consecuencia esa gran pérdida de piezas dentarias durante muchos años, solamente por la idea que se tenía respecto a este concepto de la infección focal dentaria. Por eso, allá hacia los años ya 1950 y de ahí en adelante, hasta la década, como ven acá, fines de la década del 80, ya esa teoría de la infección focal dentaria prácticamente fue quedado en el olvido, no se lo tuvo en cuenta, porque en realidad no se identificaba plenamente la responsabilidad de una situación con respecto a otra. Recién hacia fines de los años 80 hay unos estudios importantes realizados en Finlandia, el profesor Matila y sus colaboradores que comienzan a trabajar fundamentalmente con la idea antigua de la infección focal dentaria, comienzan a trabajar y empiezan a realizar ya lo que hoy se conoce como la medicina o la odontología basada en evidencias. Si ellos comienzan ya a trabajar concretamente con números importantes de pacientes con determinadas patologías generales y hacen lo que se considera dentro de lo que es la metodología basada en la evidencia, aquellos estudios de mayor certeza, que son las investigaciones que se hacen en sentido longitudinal. Si en sentido longitudinal es aquella investigación que se lleva a cabo con grupos de trabajo, grupos de pacientes durante un tiempo determinado, nunca menos de 3 o 5 años aproximadamente, y se va viendo la evolución en un grupo determinado respecto de grupos controles. Entonces, esto va a dar lo que en principio se llama la evidencia. Esto estoy hablando de fines, como dije, de 1980 aproximadamente, concretamente sería 1989, la publicación que se hace de Matila, y a partir de allí comienza a generarse una nueva ola, una nueva onda que empieza a tomar como importancia a ese viejo concepto de la infección focal dentaria. En Estados Unidos, el profesor Offenbacher es quien toma la posta de estos trabajos y tiene muchas publicaciones al respecto y es prácticamente dentro de lo que es el ámbito de la periodoncia actualmente quien sienta las bases a partir de ese momento de todo este tipo de situaciones. Y entonces le da nombre a esta nueva ola respecto de la, de alguna forma, relación que existen entre enfermedades bucales y enfermedades generales, estableciendo el término de medicina periodontal para darle ya la amplitud necesaria a todo este tipo de experiencias y de estudios. Entonces, la medicina periodontal actualmente es la que reconoce de alguna manera la importancia que puede llegar a tener esta patología, esta enfermedad, respecto a que puede llegar a afectar la salud de todo el organismo. Entonces, como ven acá y pueden leer, dice que la presencia de esta enfermedad puede asociarse con ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, diabetes, partos prematuros e incluso hasta complicaciones de carácter articular, como es el caso de articulación de ciertas prótesis colocadas en miembros. Puede llegar también a infectarse todo este tipo de situaciones y generar estas patologías de orden sistémico. Dentro de la medicina periodontal, el primer factor que se tiene en cuenta, y por eso hablamos de un primer eslabón, es el factor microbiano. Esto de alguna manera ya hemos detallado un poco más y lo hemos descrito cuando hablábamos de la etiología de la enfermedad periodontal. Pero digamos que a modo de repaso, recordemos que la boca es el hábitat, como ven acá, de un gran número de microorganismos. La mayoría de estas bacterias forman parte de lo que se llama microbioma oral comensal de los seres humanos. ¿eh? Hay más de, actualmente, ¿no? Se reconocen más de 500 formas microbianas distintas
y pueden haber muchas más localizadas en la boca. Hoy se cuenta, por supuesto, con muchos estudios de mayor precisión para reconocimiento de elementos microbianos, entonces se pueden ir haciendo justamente la identificación e incluso la clasificación de muchos de ellos. Pero lógicamente se considera que los que están más o menos reconocidos como microbioma de la boca, y se habla de unas 500 formas. Muchas de ellas, por supuesto, se incluyen también aquellas formas consideradas altamente patógenas para cualquier tipo de tejido, pero bueno, muchas de ellas, y yo diría que la mayoría, en realidad conforman esto que se define como el conjunto de microorganismos que viven asociados al cuerpo humano. Este es el microbioma humano. En suma, con su ADN hay proteínas y otras moléculas. Es decir, en definitiva, es lo que se establece como un ecosistema dentro de la cavidad bucal. Ahora, en el caso de la boca, todo este conglomerado de bacterias, particularmente lo que podemos considerar como microbioma humano, es decir, aquel conglomerado, aquel conjunto de bacterias que no representan riesgo para la salud de los tejidos. Entonces decimos, ¿cumplen realmente alguna función o están por estar en la boca? Constituye una barrera natural este tipo de elementos microbianos, porque son justamente quienes nos resguardan de invasión de bacterias externas que sí pueden llegar a causar daño sobre el organismo, sobre los tejidos. Entonces, por eso es muy importante que no se pierda nunca lo que se llama justamente el equilibrio biofisiológico que debe existir siempre en la cavidad bucal. Cuando éste se pierde por alguna situación en particular, es lógicamente el momento en que podemos llegar a tener riesgo de que aquellas formas microbianas más peligrosas para los tejidos puedan incrementarse en número y en acción y, lógicamente, provocar daños sobre los mismos. Como vemos acá, hay una función protectora que ejercen todos estos elementos, entre otras cosas porque inhiben la competitividad de los elementos microbianos, reducen el pH, inhiben además la propiedad de adhesión de las bacterias, y estas son de alguna manera la forma en que este tipo de elementos microbianos, me refiero a los que integran el microbioma, actúan como elementos defensores, como barrera defensiva o primera barrera defensiva justamente de los tejidos. Ahora, sabemos que las bacterias bucales constituyen un sistema abierto, ¿verdad? Es decir, el otro día recordábamos cuando hablábamos de cuál es el punto en el cual se reúne todo este conglomerado de bacterias, y es justamente a través del biofilm que se asienta sobre las superficies dentarias, y el que más nos interesa particularmente es aquel, como en este caso que les estoy mostrando, que se asienta en la relación que existe entre el diente y las encías particularmente. Sobre todo cuando este biofilm comienza a tener un espesor importante, se introduce ya lo que es el surco gingival y lógicamente en relación directa con los tejidos blandos van a comenzar a provocar una serie de alteraciones, que es todo este mecanismo inflamatorio que básicamente ya hemos mencionado ahora y sobre todo en la clase en que hablamos de etiología. Lo que tenemos que saber es que estas bacterias de la boca constituyen lo que se llama en microbiología un sistema abierto. El sistema abierto, como ven, es esta que permite que ingresen bacterias, por un lado, pero también que salgan otras. Algunas son bacterias residentes, que es lo que yo mencioné como parte de este microbioma, aquellas bacterias que habitualmente están presentes en la boca. Otras son bacterias transitorias, aquellas que ingresan, se quedan un tiempo y vuelven a salir nuevamente. Y otras, dentro de las residentes, como dije, pueden llegar a ser realmente muy peligrosas. Ahora,
Esta peligrosidad se va a dar particularmente por este fenómeno que también mencionamos en las clases anteriores, que es el fenómeno de coagregación bacteriana. Por eso hablamos acá de que esto constituye uno de los principales factores de virulencia que tienen las bacterias, porque va a posibilitar, fíjense ustedes, el crecimiento y la maduración de esta biopelícula. Esta biodiversidad microbiana va a permitir un entorno con características muy particulares para el ecosistema. Incluso pueden llegar a asentarse también y a participar de las acciones deleterias de los tejidos algún tipo de virus. ¿eh? Eh, la coagregación, decíamos nosotros, ya habíamos de alguna manera descrito, es la propiedad que tienen determinadas bacterias que no pueden ser iniciadoras de los biofilms porque no tienen o no reúnen las condiciones de adhesión necesarias. Pero en cambio, sí tienen las posibilidades o las propiedades, por ejemplo, hablábamos, recuerdan ustedes, de las fimbrias, aquellas prolongaciones citoplásmicas de determinadas bacterias, que eran como pequeños brazos que se extendían de cierto tipo de bacterias, que les permitían adherirse no a la superficie dentaria porque no tenían las características suficientes para hacerlo, sino a otras bacterias que previamente estaban. Por eso hablamos de la coagregación. Son aquellas bacterias que aparecen después en una segunda etapa. Y curiosamente la mayoría de estas bacterias que al principio no tienen las particularidades para asentarse directamente sobre el diente, sino sobre otras bacterias, son gram negativas, la mayoría de ellas. Y ustedes saben que los principales elementos periodontopatógenos reconocidos, la mayoría de ellos son justamente elementos gram negativos. Entonces, por esa situación es que se da este conglomerado de bacterias tan característico y tan particular que lógicamente puede llegar a desempeñar un grado de peligrosidad importante para el inicio y para el desarrollo después de todo el cuadro inflamatorio infeccioso que implica una enfermedad periodontal. Ahora, decíamos que en general, por ejemplo, estas bacterias, las que habitualmente participan del microbioma, o llamadas también comensales, el potencial patógeno que puede tener es muy bajo o muy moderado. No pasa el conglomerado de estas bacterias de provocar alguna ligera irritación gingival simplemente, pero no avanza mucho más de eso. Ahora, cuando el número de bacterias supera la dosis infecciosa máxima, sí pueden convertirse en patógenas. De ahí la importancia de mantener siempre una cantidad razonable de bacterias como para que el propio organismo pueda mantenerlos en un límite que implique seguridad, digamos, para los tejidos. Ahora, lógicamente, si esas bacterias, por más que sean comensales, empiezan a digamos, incrementarse en número y en espesor, eso va a ir creando de alguna manera situaciones más proclives a la generación de esa coagregación de la que hablábamos hoy, porque vamos a tener, si bien son bacterias comensales, pero un campo de acción absolutamente apto para que aquellas otras bacterias que puedan venir y asentarse lo hagan, y luego ese mismo espesor que va aumentando de elementos bacterianos va creando un microclima, un ecosistema favorable al desarrollo de estas gran negativas anaerobias, porque van quedando muchas en la profundidad de la placa bacteriana, si ésta sigue creciendo, y le va dando justamente el sustento necesario a estos anaerobios para que se desarrollen y generen todos sus factores virulentos en contra de los tejidos. Recordemos que las principales bacterias que vamos a considerar y que tienen un papel causal en las periodontitis son el Agregatibacter actinomyceta incomitans, la Porphyromonas gingivalis, la intermedia, la Euchenella corrodens, el Fusobacterium nucleatum, la Tannerella forcitensis, el rectus y varias especies de espiroquetas o de treponemas, por ejemplo.
Y acá es donde comenzamos nosotros a poner la atención respecto de la relación que pueda existir entre enfermedades periodontales y otras enfermedades a distancia de la boca. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos microbianos, considerados justamente altamente periodontopatógenos, y si se quiere, elementos microbianos característicos solo de la flora periodontal, pueden llegar a ser encontrados tranquilamente en determinadas patologías, por ejemplo, cardíacas, respiratorias. Y entonces, eso es lo que ha llevado, entre otras cosas, al estudio de esa estrecha relación que hoy se identifica como tal justamente. El riesgo es que toda esta flora microbiana pueda desplazarse a localizaciones que sean extraorales, ¿verdad? Y ahí es donde van a provocar estas infecciones agudas o crónicas que algunas veces pueden causar patologías que son realmente severas y como dice acá la imagen, hasta pueden llegar a ser lógicamente mortales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desplazan justamente estos elementos microorgánicos y sus productos, lógicamente, hasta llegar a determinados sitios, determinados órganos? Bueno, lo hacen justamente a través de la vía sanguínea por el fenómeno que conocemos como bacteriemia, que como ven bien ahí es la presencia de bacterias en la sangre, la bacteriemia. Y vamos a diferenciar de septicemia, que ahora vamos a de alguna manera definir un poquito mejor. Pero la bacteriemia es solamente la presencia de bacterias en la sangre. Digo simplemente porque la bacteriemia, de hecho, existe casi permanentemente en el organismo de cualquier persona. Fíjense ustedes que el simple hecho de cepillarnos los dientes y generar algún tipo de hemorragia en el momento del cepillado, ya eso simplemente está provocando una bacteriemia, porque determinado tipo de elementos bacterianos que en ese momento están en el surco gingival, lógicamente van a ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, bacteriemia va a ser prácticamente un hecho muy común. Ahora, ¿siempre es peligrosa la bacteriemia? Bueno, la bacteriemia normalmente, más allá de que puedan ser introducidos determinados elementos bacterianos al torrente sanguíneo, lógicamente es defendido por una barrera inmunitaria que tiene en principio la boca y todo el organismo, por supuesto, que hace que esas pocas bacterias, muchas de ellas incluso de bajo potencial o nulo potencial patógeno en principio, puedan ser neutralizadas sin ningún inconveniente. Entonces, cuando hablamos de bacteriemia, estamos hablando solamente de la presencia de bacterias en la sangre. Por eso decía, y no confundir bacteriemia con septicemia, porque acá ya la situación cambia, porque estamos hablando en este caso de una reacción totalmente exagerada del organismo a la presencia de bacterias. Y esa reacción exagerada que puede darse por parte del organismo en principio se va a deber a el conglomerado, es cuando muchas bacterias ingresan al torrente sanguíneo e incluso cuando muchas de estas bacterias son altamente nocivas, como las que mencionamos hace un momento. ¿De acuerdo? No es lo mismo determinado tipo de elementos habitualmente presentes como comensales de la boca a aquellos que hoy consideramos altamente patógenos desde el punto de vista periodontal, como veíamos hoy respecto de las porfiromonas gingivales, el AA, o sea, el agregatibacter, o los treponemas, ya son bacterias mucho más virulentas que lógicamente pueden, como dije, desencadenar un cuadro defensivo muy importante porque básicamente lo que va a producir en principio eh, la septicemia es un cuadro inflamatorio muy importante, con una cantidad de manifestaciones de orden general que comienzan, por supuesto, con cuadros febriles, con palpitaciones en principio importantes, luego puede haber una caída de la presión arterial, son todas situaciones de orden general como consecuencia de esa invasión de determinado tipo de bacterias en cantidades importantes que van a generar esto que vamos a llamar
septicemia, que lógicamente ya va a incluir un tratamiento de orden sistémico donde los antibióticos van a ser la clave justamente para poder controlar a este tipo de cuadros. Fíjense que, como ven acá, se han descrito, por ejemplo, aparición de septicemia con resultado mortal como consecuencia de abscesos de la boca, abscesos orales. Entonces, de alguna manera, esto es lo que explica lo que acabo de decir, cuándo vamos a nosotros definir una septicemia, de qué manera lo diferenciamos de solamente una bacteriemia. Ahora bien, ¿cómo se va a confirmar en estas situaciones de orden general el origen de la infección? Si son o no origen infeccioso intraoral o no. Bueno, hay que aislar la especie que se detecta en el órgano que esté afectado, tipo de infección, se aísla y la prueba definitiva está basada en el análisis del ADN bacteriano, que se aísla de las dos localizaciones, lógicamente. Se aíslan del foco infeccioso bucal, o sea, del foco periodontal, y luego se observa del sitio donde está radicada ya la infección para determinar si hay de alguna manera un paralelismo de elementos microbianos. Esto se puede realizar perfectamente hoy con todos los estudios que se dan desde el punto de vista microbiológico para reconocimiento de estas formas, PCR y otro tipo de estudios que nos permiten lógicamente identificar de manera indudable la presencia o no de determinadas formas microbianas. Y allí entonces se puede confirmar el origen de la infección. Por eso les decía hoy que hoy se puede dar justamente ese estudio de tanto medicina u odontología basada en la evidencia. Es decir, si yo supongo que un cuadro infeccioso que está provocando una alteración sistémica importante puede ser repercusión o puede estar asociada a, en este caso concretamente a una enfermedad periodontal, fíjense que yo dispongo perfectamente de los procedimientos desde el punto de vista técnico microbiológico para poder identificar las formas y establecer esa relación. Eso es lo que habla, o de eso habla, la evidencia. ¿Cuáles son las especies bacterianas orales detectadas con frecuencia en infecciones extraorales? Las bacterias anaerobias, las gram negativas, el Agregatibacter actinomycetes conmitan, los actinomices, eh, las Eikenella corrodens, las Porphyromonas gingivali también, no está acá, pero también hay que tener en cuenta, pero son aquellas formas que ya habíamos mencionado cuando hablamos de etiología y que están muy vinculadas a más que al inicio, al desarrollo y al agravamiento de los cuadros periodontales. ¿Y cuáles son hoy las patologías sistémicas más relacionadas a la periodontitis? Hablaríamos de la diabetes mellitus en principio, a las patologías cardiovasculares, también accidentes cerebrovasculares, infecciones respiratorias y trastornos del embarazo. En la bibliografía actual, en la casuística actual respecto de este tema, son estas las patologías sistémicas que van a encontrar básicamente relacionadas a las periodontopatías. Entonces voy a mencionarlas y es importante que ustedes vayan tomando conocimiento de este tema. Decimos de las diabetes, recordemos que la diabetes es un trastorno metabólico complejo que se caracteriza sobre todo por el cuadro de hiperglucemia crónica, ¿verdad? Es decir, esta hiperglucemia crónica se puede deber, por ejemplo, a una menor producción de insulina por parte del páncreas, una situación que altere la funcionalidad del páncreas, o en todo caso el deterioro en la acción de esa insulina, que en definitiva lo que va a hacer es que no transporta adecuadamente la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Entonces, lógicamente esto va a ir generando que esa glucosa, ese azúcar, se vaya acumulando en ese torrente sanguíneo y de alguna manera, lógicamente, esto va generando altos niveles de este elemento,
tanto en la sangre como en la orina, porque se excreta mucho también en la orina, parte de los estudios que se hacen para determinar justamente la presencia o no de esta enfermedad, de la diabetes, ¿verdad? El estudio en sangre y el estudio en orina, me refiero. Esto va a alterar el metabolismo de los lípidos, también de las proteínas, y va a alterar el metabolismo de todas estas sustancias. Estas diabetes generalmente pueden estar controladas, debidamente tratadas, y en ese caso en realidad no genera mayores inconvenientes respecto de los tejidos periodontales. Pero cuando no es debidamente controlada, entonces esto va a generar una serie de complicaciones, por ejemplo, de largo plazo, ¿verdad? Con problemas como, por ejemplo, algunas situaciones de alteraciones microvasculares, puede haber retinopatía, nefropatía, neuropatía, esas son situaciones de índole vascular, microvascular particularmente. Digo microvascular porque también puede haber alteraciones macrovasculares, como aquellas cardiopatías o aquellas cerebropatías, cardiopatías cerebrovasculares prácticamente. Y lógicamente esto puede traer como consecuencia también una predisposición a infecciones y mala cicatrización de herida. Está muy retrasado todo el cuadro de cicatrización de herida. Ustedes saben perfectamente que es una característica del paciente diabético. Eh, lo que nos interesaría particularmente a nosotros en este caso es determinar cuál es el efecto que tiene la diabetes concretamente en el periodonto. Lo que pasa es que acá lo que va a haber como parte de todo este conglomerado de anormalidades que produce esta enfermedad, una deficiencia en la acción, por ejemplo, de los linfocitos polimorfos nucleares neutrófilos. Esto va a estar alterado porque se altera la propiedad que tienen los mismos respecto de su quimiotaxis, de sus propiedades de fagocitosis y de su capacidad de adherencia. Entonces, en definitiva, va a estar alterado el mecanismo defensivo del cuerpo humano, del organismo. Lógicamente, del tejido periodontal, obviamente también. Como si fuera poco, va a haber un aumento en la actividad de la colagenasa. Saben que la colagenasa es una enzima que lo que hace justamente es provocar una destrucción de las fibras colágenas. Entonces, está incrementado también la actividad de la colagenasa y está disminuida, por otra parte, la síntesis de colágeno. Ese colágeno que debiera ir reforzando aquellas fibras que están siendo destruidas por la colagenasa, no, no son fabricados, no son sintetizados de manera rápida y efectiva, entonces lógicamente se va perdiendo estructura de los tejidos gingivales y periodontales. Es decir, lo que va a ocurrir concretamente es que esta hiperglucemia lo que va a alterar es la síntesis, la maduración y la conservación también de esa matriz colágena. Ese es el mecanismo que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta, que nos interesa conocer. Más allá de este breve recuento que hicimos de algunos conceptos básicos que hacen a la diabetes como enfermedad de orden general, lo que en esta clase particularmente nos interesa es saber cómo relacionamos a la diabetes de orden general con la patología que puede llegar a afectar concretamente a los tejidos periodontales. Otra patología que se da también de manera frecuente y que se está relacionando mucho, van a ver ustedes, son las patologías cardiovasculares. Hay evidencias cada vez más firmes que determinan la relación entre una infección periodontal y el inicio o la progresión de algunas patologías cardiovasculares. Fíjense ustedes, como ven acá en esta imagen, habla de eh, aquellos pacientes con antecedentes de endocarditis y portadores de dispositivos o material protésico en el corazón, representan una población de mucho mayor riesgo de infección causada por una bacteriemia oral. Es un detalle muy importante de tener en cuenta. Las cardiopatías Las cardiopatías en general se van a producir, la cardiopatía isquémica, por ejemplo, se relaciona con aquellos procesos de aterogénesis y de trombogénesis. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en el cuadro? Están viendo de qué manera una infección periodontal a través
de sus elementos microbianos van a actuar provocando, como ven acá las flechitas, un aumento de qué? Del fibrinógeno, igual que leucocitos, hay un gran aumento de leucocitos en la sangre y del factor de von Willebrand, ¿sí? Todo lo que tiene que ver justamente con el espesamiento de la sangre. Por eso se habla acá de una hipercoagulabilidad y una viscosidad sanguínea que también está aumentada. Esto, lógicamente, va a provocar esto que ven acá, que es el alto riesgo de la provocación de una trombosis. Lógicamente, al provocarse una trombosis, estamos hablando de la generación de una cardiopatía. Esta es la manera en que se supone que va a actuar la infección periodontal respecto de justamente los elementos del corazón. De esa manera, entonces, puede llegar a generarse esta cardiopatía. Eh, es decir, hay que tener en cuenta que pasan a la sangre, ¿verdad? Todos estos elementos microbianos y van a llevar justamente, en principio, una endocarditis infecciosa, entre otras cosas, que puede llegar a generar luego este tipo de cuadros mucho más graves, porque directamente lo que va a producirse es una trombosis y una aterogénesis en esos vasos sanguíneos del corazón, con la consecuencia de infartos del mismo. Bien, tenemos alguna otra imagen donde simplemente vemos dentro de la literatura actual la relación que se manifiesta y se prueba entre enfermedad periodontal y cardiovascular. Como ven acá, trabajos de Beck y colaboradores con directamente bolsas periodontales, observaron que sondajes mayores de 3 milímetros generalizado en toda la boca incrementaba el riesgo de padecer cardiopatías isquémicas. Según explican, existe fuerte correlación entre el nivel de pérdida ósea periodontal y el infarto del miocardio, lo que incrementa el riesgo de un fenómeno tromboembólico. Otros trabajos que también de alguna manera están ratificando este riesgo que significa la enfermedad periodontal con las enfermedades cardiovasculares, encontraron ellos una asociación entre periodontitis e infarto agudo de miocardio, con presencia generalizada de bolsas periodontales mayores o iguales de 4 milímetros en 45% de pacientes con antecedentes de infarto y 25% en aquellos pacientes en los que se realizaba un control. Entonces, vieron que en aquellos pacientes que habían sufrido justamente algún tipo de episodio cardíaco, la mayoría de ellos, hablamos de un 45% de estos pacientes, tenían justamente bolsas periodontales, o sea, eran enfermos periodontales, curiosamente. Esto también, como dije, se ha realizado con estudios longitudinales utilizando grupos de trabajo y grupos de control. De esa manera, entonces, se establece lo que mencionábamos hoy respecto de las evidencias clínicas e histopatológicas. La inflamación periodontal, como vemos, puede causar una respuesta inflamatoria sistémica, como vimos recién, que se va a evidenciar por incrementos de la proteína C reactiva. Fíjense ustedes lo que les decía hoy respecto de las formas microbianas asociadas a la enfermedad periodontal, porque se han encontrado patógenos como la Porphyromonas gingivalis o la Tannerella forsythensis o forsythia, o el mismo Agregatibacter actinomyces conmitans, que tiene una gran predilección por las válvulas cardíacas, por ejemplo, que están relacionados con la enfermedad periodontal, habíamos dicho, porque se las considera altamente periodontopatógenas, y estas formas se las encontraron concretamente en placas de ateroma, es decir, que existen evidencias absolutamente claras de que Porphyromonas gingivalis se puede adherir e infectar células endoteliales con la consecuente activación y expresión de células de adhesión molecular. Ustedes saben que la Porphyromonas gingivalis puede hacer un recorrido dentro de los vasos sanguíneos, lógicamente, y tiene una predilección por los endotelios. Entonces, se asienta en un sitio de endotelio y en principio genera un cuadro inflamatorio,
porque es como que viene la porfiromona gingivalis, pincha la superficie interna, genera un cuadro inflamatorio y hay determinado tipo de elementos que tienen justamente una afinidad con las porfiromonas gingivalis, por ejemplo, porque hay gran negativos y lipopolisacáridos que van a dañar ese, ese endotelio y van a formar justamente placas de ateroma. Fíjense ustedes cómo la presencia en principio del elemento porfiromona gingivalis puede ser el núcleo formador de un ateroma. Otra enfermedad que tendríamos que mencionar también son las enfermedades e infecciones respiratorias. Como ven acá, puede darse una aspiración de bacterias desde el área orofaringea cuando algunas de estas bacterias de las bolsas periodontales y otros patógenos respiratorios pueden penetrar y se extienden por el tracto respiratorio bajo hasta que llegan a los pulmones. También han habido evidencias de esta repercusión justamente de decir, de este traslado de bacterias. Dicho sea de paso, hay trabajos que se están realizando, que lo estamos realizando, junto con el doctor Caramelo, que habla justamente de la importancia entre enfermedad periodontal y COVID. Esto es justamente debido a que, lógicamente, se sabe que determinado tipo de elementos microbianos que pueden estar presentes en una bolsa periodontal, de una u otra manera, que puede ser por aspiración o por vía sanguínea, llegan también a los pulmones y allí pueden generar todo este tipo de situaciones. Eh, y finalmente, la periodontitis como factor de riesgo de partos prematuros y niños de bajo peso, que también ha sido motivo de numerosos estudios y mucha preocupación respecto de esta situación, porque se sabe que la infección periodontal va a producir una gran cantidad, como yo le dije, de citoquinas. Estas citoquinas son todos estos productos inflamatorios y esta diseminación de, sí, de lipopolisacáridos pueden llegar hasta la cavidad uterina. El problema es que estos elementos, estas sustancias, lo que van a generar, entre otras cosas, es la síntesis de prostaglandinas, particularmente la prostaglandina E2, que es uno de los elementos que participa activamente siempre en la contracción del músculo uterino. Entonces, cuando se genera una gran cantidad o una gran síntesis de este elemento, que es la prostaglandina, hay mucho riesgo de que comiencen a producirse contracciones del músculo uterino y esto desemboque en partos prematuros. Esto, lógicamente, va a desencadenar partos prematuros y el nacimiento de niños de muy bajo peso. Ustedes saben que es altamente riesgoso y pone, lógicamente, en vilo la vida del niño cuando es un niño prematuro, con muy bajo peso, con muy poco mecanismo defensivo para desarrollarse. Lógicamente, la vida de esta criatura está en riesgo. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a encontrar, fíjense ustedes, la importancia de una enfermedad periodontal que hasta en el parto puede llegar a producirse una participación de estos elementos microbianos, alterando totalmente el mecanismo y de alguna manera adelantando el mismo, porque va a producir un exceso de la dilatación del cuello uterino, y esa dilatación de cuello uterino también va a permitir, y esto establece un circuito prácticamente patológico acá, porque se establece mayor entrada de bacterias otra vez al útero, con lo cual se genera nuevamente todo el mecanismo inflamatorio que habíamos mencionado recién, con la consecuente producción de elementos de sustancias que van a activar mayor cantidad nuevamente de prostaglandina y así sucesivamente. Este es todo el cuadro que ustedes tienen que conocer y que corresponde a la posible participación también de la enfermedad periodontal como riesgo de partos prematuros y niños de bajo peso. Como conclusión de esto que acabamos de mencionar en esta clase, eh, la idea que debe quedar en claro es que es cierto que la enfermedad periodontal
es una enfermedad de origen y de influencia particularmente intrabucal, pero hoy son claras estas evidencias que puede llegar a repercutir de manera muy importante en distintas partes del organismo, trayendo como consecuencia estas patologías que hemos visto y de las cuales hemos tomado conocimiento. Por supuesto, en muchos casos generando o participando de la etiología de las mismas y otras veces provocando un riesgo respecto de la manifestación de la enfermedad. Es decir, a veces lo que hacen es participar como un factor de comorbilidad junto con otros, porque en el caso de un enfermo cardíaco, lógicamente no vamos a responsabilizar solamente a la enfermedad periodontal. Hay muchos otros factores, el tabaquismo, el sedentarismo, pero no olvidemos de incluir en la lista de todos estos factores de riesgo también la enfermedad periodontal. Entonces, es nuestra misión, nuestra obligación, la detección de todos estos elementos dentro de nuestro campo de acción, que es la odontología, la observación de la boca y particularmente de los tejidos periodontales, no solamente para controlar este primer elemento que está a cargo nuestro, que es este factor de riesgo, sino también concientizar al paciente respecto del mismo. Porque así como quizás muchos de nosotros estamos dentro de las disciplinas de la odontología, quizás no dimensionamos la importancia que tiene la enfermedad periodontal como riesgo de patología de orden general, imagínense ustedes la situación de un paciente que nada tiene que ver con esto, a quien hay que informar y hay que asesorar adecuadamente y que tome realmente conciencia y le dé importancia a lo que es justamente el cuidado de su boca, pero particularmente de los tejidos periodontales. Por eso era interesante y era importante tomar como conclusión esta idea concreta de lo que podría llegar a significar una enfermedad periodontal no diagnosticada a tiempo y peor aún, no tratada a tiempo. Con esto damos por finalizada la clase de hoy. Eh, Antes de concluir, ya que estoy en contacto con la mayoría de ustedes, recordarles que el próximo miércoles es feriado, el día 2 de abril, no tenemos ningún tipo de actividad. Por tal motivo, quiero recordarles que al miércoles siguiente, que es 9 de abril, tenemos nuestro primer examen parcial. El primer examen parcial escrito con respuestas múltiples, pregunta-respuesta múltiple, quizás algunas a desarrollar, va a incluir los puntos o los temas que hemos tratado hasta el momento. Es decir, tenemos que incluir etiología de la enfermedad periodontal, diagnóstico, tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico radiográfico, este tema que tiene que ver con la relación de la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas y todo lo que tenga que ver y pueda darse incluso hasta el día lunes próximo en el taller respecto de lo que es instrumental e instrumentación en periodoncia. Les doy ya, me adelanto más allá que va a figurar en el aula, pero me adelanto a los temas que van a estar incluidos en el parcial para que vayan leyendo, vayan tomando contacto con los mismos eh, y de alguna manera quedamos a disposición de ustedes por cualquier duda que puedan tener, pero vayan viendo ya estos temas. Lo otro que quería decirles es que vamos a rendir el mismo día en que hay actividad práctica, obviamente. Ahora tengan en cuenta que los alumnos del primer turno tendrían que ir terminando antes de la hora habitual para generar un espacio intermedio entre el primero y el segundo turno y permitirnos en ese momento de realizar el examen parcial. Por lo tanto, digamos 12 menos cuarto a más tardar deben terminar de trabajar los alumnos del primer turno, de manera que nosotros a partir de ese momento o a más tardar desde las 12 y en no más de media hora podamos realizar la toma del primer parcial. Dicho esto, no tengo más nada para decirle más que agradecerles la atención y
Cualquier pregunta que me quieran hacer, escucho. Quería consultarle más que nada algo. Decime fuerte, por favor. Si los power de las clases se pueden subir al aula. Sí, creería que no tengo ningún inconveniente. Vamos a ver si lo podemos hacer, si tenemos el tiempo suficiente. Eh, vamos a tratar de tener los power en el aula antes del primer parcial, ¿sí? Bueno, doctor, gracias. Muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós, gracias.